Tú reinarás, este es el grito, que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré, reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Para disponernos a participar en esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Vamos a pedir al Señor en esta celebración por un año más de vida de Víctor Daniel Morán Barrientos, por Martín García Jaimes, que pronto recibirá la ordenación sacerdotal, por los sacerdotes enfermos de COVID, por los médicos, las enfermeras y enfermeros que atienden a los del COVID y que están en grave riesgo, por nuestros hermanos enfermos, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, también por ellos vamos a pedir. Dios nuestro, fuente y origen de toda paternidad, quisiste que los santos mártires Andrés Dunlac y compañeros fueran fieles a la cruz de tu Hijo hasta derramar su sangre. Concédenos por su intercesión que, propagando tu amor entre los hermanos, podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve otra visión. Vi una nube blanca y en ella a alguien que parecía un ser humano, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Entonces un ángel salió del templo y le gritó con potente voz al que estaba sentado en la nube: empuña la hoz y ponte a segar. El tiempo de la cosecha ha llegado ya. La mies de la tierra está madura.
El que estaba sentado en la nube pasó su hoz sobre la tierra y recogió la cosecha de la tierra. Salió otro ángel del templo celestial, también él con una afilada hoz en su mano. Y salió del templo otro más, el ángel que tiene poder sobre el fuego, y le gritó con potente voz al que tenía la hoz afilada: empuña tu hoz afilada y corta los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel acercó su hoz a la tierra, cosechó la viña de la tierra y echó los racimos en el gran lagar de la cólera de Dios. Pisaron las uvas en el lagar, fueron de la ciudad, y del lagar corrió tanta sangre que subió hasta los frenos de los caballos, en una extensión de unos 300 kilómetros. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Que todos se alegren ante el Señor. Que todos se alegren ante el Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia. Que todos se alegren ante el Señor. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino, salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Que todos se alegren con el Señor. Regocíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija todas las naciones. Que todos se alegren con el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Sé fiel hasta la muerte y te daré como premio la vida, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Pueden sentar. Muy queridos hermanos y hermanas, en esta celebración el Señor nos invita a ponernos en un contexto del fin de un ciclo. En este sentido,
el fin del ciclo agrícola lo entendemos por la cosecha. Este fin también se describe en el Evangelio con el fin del mundo. Entonces, en este contexto vamos a tratar de reflexionar el día de hoy. En la primera lectura se presenta este fin con la imagen de la hoz. La hoz se ocupaba cuando ya se había piscado el maíz, entonces se cortaba el zacate y ya los campos volvían otra vez así a tener los surcos desnudos, sin que ya tuvieran la caña que había sostenido al maíz. Y eso indicaba también así el fin de un ciclo. Ya el campesino no podía estar esperando, por ejemplo, si ya veía el maíz todo seco, las cañas, las cabezuelas, las varas así de las cañas, ya todas secas. Entonces ya no podía esperar, por ejemplo, a que madurara, o que una mazorca que había así quedado pequeña, pues todavía se alimentara de la planta, sino que decía, no, ya terminó, ya se secó la caña y vamos a cortar el zacate. Se almacenaba y también el campesino valoraba así su pastura. ¿Cuánto zacate me queda? ¿Cuánta mazorca me queda? Y en esa evaluación pues él calificaba el trabajo. El campesino que había trabajado muy bien, pues le iba muy bien. Recordemos así como el campesino que abonaba bien su tierra, que le ponía así estiércol de res. Entonces ese campesino recogía así unas cosechas muy, muy bonitas, las mazorcas así muy grandes, pero eso significaba la tierra está bien alimentada, está bien abonada. Esta misma imagen de una cosecha se presenta en el libro del Apocalipsis. Le dice el Señor a un ángel, toma tu hoz, vete a cortar el trigo. Entonces, con el trigo, ¿qué cosa va a pasar? Otra de las cosechas que también se aluden en la primera lectura es la de la uva. El trigo pues se mide así por la cantidad, por costales, por medidas para sólidos. El vino se mide con medidas para líquidos. Y entonces dice, vete a cortar así los racimos. Y esos racimos son depositados como en el ambiente del Mediterráneo, en el lagar. Los italianos actualmente decían, ya no hacemos el vino pisándolo. Antes se decía, no, que los italianos hacían así el vino. Lo pisaban y exprimían las uvas y así se hacía el vino. Hay unos salmos y descripción también en los profetas que hablan de esa práctica. Dice, el que está pisando las uvas queda como salpicado de sangre. El vino tinto, sobre todo, tiene ese color parecido a la sangre. Y entonces se describe así en este sentido. Aquí en esta imagen del Apocalipsis dice que también se exprimen las uvas y corre tanto líquido, pero es que se convierte en sangre, que ese líquido llega hasta las patas de los caballos. Entonces es una gran cantidad así de sangre. Claro que está hablando de una imagen así de la cosecha, del fin.
En el tiempo en el que se escribía el Apocalipsis había persecución y también, lamentablemente, corría sangre. Se decía, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Es decir, decían, sí están matando a muchos, pero entre más cristianos mataban, más surgía así la cristiandad, se multiplicaban la cristiandad. Y tenemos así muchas imágenes de mártires que entregan su vida por defender su fe. Este sentido de entregar la vida, de entregar la sangre para defender la fe, se ha conservado en la Iglesia. Ayer, por ejemplo, meditábamos el martirio del beato Miguel Agustín Pro, fusilado en tiempos de la persecución cristera. También muchos mártires de la cristiada murieron en los estados así de Jalisco, de Aguascalientes, de Zacatecas. Por allá en esa región así murieron varios sacerdotes, varios laicos, algún jovencito también fue sacrificado así, derramando su sangre. Hoy, por ejemplo, también encontramos esta memoria de la Iglesia de Vietnam, de Andrés Dung Lac, presbítero y compañeros mártires, junto con el martirio de San Felipe de Jesús. Al día siguiente también se consideran, o más bien eran compañeros de San Felipe de Jesús, Andrés Kim Taegon y compañeros mártires. Así es de que San Felipe de Jesús mexicano fue también martirizado allá en Japón. Entonces siempre se ha conservado esta realidad. Muchas veces la Iglesia ha sido perseguida y ha derramado su sangre. Pero esta imagen así del derramamiento de sangre para los cristianos significa que nosotros estamos haciendo fecunda la vida de la Iglesia. La sangre de Cristo produce nuevos cristianos. La sangre de los mártires también multiplica a los cristianos. Hoy terminé en este momento de leer una encíclica que hizo el Papa Francisco, que se llama Tutti Fratelli, todos hermanos, inspirado así en las palabras de San Francisco de Asís. Y el 3 de octubre de este año la publicó en Asís, en la tierra donde vivió San Francisco de Asís. Y entonces él decía lo siguiente, que la sangre de un cristiano salva a otras personas. Entonces, qué interesante es esto. El martirio también colabora a la salvación del mundo. Cristo también, al derramar su sangre, está salvando a otros. Y se valora lo que es el sacrificio de unos padres de familia, se valora en el aprovechamiento que tienen los hijos. El papá puede decir, con razón me sacrifiqué. Qué bueno que me sacrifiqué, porque cuando yo me sacrifiqué, mis hijos aprovecharon mi sacrificio. Yo sufrí, pero ellos terminaron sus estudios. Y así estamos nosotros como invitados a vivir ese morir para vivir, estar en Pascua continua. Por eso la primera lectura nos habla de esa cosecha, diciendo, sí, hay muchos que fueron cortados así por la hoz, como el Evangelio nos dice, la mies es mucha y los operarios pocos.
Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. La mies es mucha, entonces eso significa, si no la cortamos, esa mies se va a desgranar en el campo. En alguna ocasión allá en el seminario, cosechábamos así los terrenos en el seminario. Llegamos a cosechar en algún año 13 cincolotes. Entonces no era una cantidad pequeña, sino 13 cincolotes llegamos a cosechar. Pero lo que les quiero decir es que en una ocasión no pudimos cosechar en el momento, en el mes que siempre se debería cosechar, sino que lo dejamos pasar, o lo dejaron pasar así como mes y medio. ¿Qué sucedió? Que cuando ya cosechábamos, el maíz estaba tan seco que se desgranaba la mazorca se desgranaba. Entonces ya no era, teníamos que cortarla con cuidado, porque si no nos quedábamos con el puro lote. La única vez así que me tocó tener esa experiencia de que la mazorca se desgranaba. Entonces, si no se corta a tiempo el trigo, también se desgrana y ya lo encuentran en el piso. Entonces, esa es la urgencia que Dios tiene para meter la hoz a un buen tiempo y poder recoger la cosecha. Todo esto nos lo dice el libro del Apocalipsis en la primera lectura. También así de ese fin del mundo es lo que anuncia Jesús. Nace en un contexto así de alegría, de orgullo, de satisfacción. Herodes había reconstruido el templo y lo reconstruyó de una forma magnífica. Todavía hay ruinas así de lo que hacía Herodes. Era un buen constructor. Las paredes que él ponía no eran así adobes, por ejemplo, que él dijera esta pared la vamos a hacer con muchos adobes. No, sino que era un solo adobe, pero más o menos del tamaño, así imagínense, de este altar, una sola piedra de este altar. Y así iba amontonando una con otra en las paredes. Así estaba el templo de Jerusalén. 46 años había tardado la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces imagínense, terminar un templo así con esa majestuosidad. Los discípulos le dicen a Jesús, mira qué piedras, qué construcción, qué solidez tiene el templo. Y Jesús los desconcierta porque dicen, ven, ese templo, pues llegará el día en que no quede piedra sobre piedra. Todo será destruido. Y entonces, ante ese anuncio de una catástrofe próxima, que no tardó mucho, eso lo estaba diciendo Jesús en los años 33 de nuestra era. En el año 70 ya había sido destruido el templo. 40 años después ya estaba destruido el templo. Y entonces los discípulos le hacen dos preguntas. ¿Cuándo será y cuál será la señal? Y Jesús les contesta también con varios cuándo, aunque no les dice dentro de tantos años, sino que les dice, cuando ustedes vean esto, ya se acerca el fin. Cuando oigan de guerras, de revoluciones, que no los domine el pánico, ¿sí? Y también la revolución del mundo. Habrá así desconcierto entre las naciones, se harán la guerra, unos atacarán a otros. El sol, la luna, son señales que nos van a estar avisando que ya llega el fin. Y Cristo, entonces, en ese sentido nos prepara, todas esas cosas van a suceder. Sin embargo, para el creyente, para el cristiano, eso no nos debe espantar. Cristo vendrá por nosotros o por todos los que van a salvarse y serán llevados con Él en las nubes del cielo. Entonces nosotros también tenemos que esperar ese regreso de Cristo, no como un espanto que va a venir, sino como el momento en el que el Señor nos va a liberar, nos va a salvar
de las condiciones en las que estábamos viviendo. Vamos por eso en este día a vivir este ambiente que nos va a estar presentando la liturgia durante esta semana como el fin para que Cristo ya entregue el reino a su Padre. Pidamos esto al Señor. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Digámosle todos con gran confianza: te rogamos, Señor. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por toda la familia humana, para que goce abundantemente de su divina bondad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros gobernantes, para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divina. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que estamos reunidos en la fe y en la caridad, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. También tenemos en cuenta las siguientes intenciones. Por Víctor Daniel Morán Barrientos, que da gracias al Señor por un año más de vida. Por el diácono Martín García Jaimes, que se prepara para la ordenación sacerdotal. Hay varios sacerdotes enfermos de COVID, algunos ya casi recuperándose totalmente, otros que están todavía así muy delicados. Entre ellos José Luis, Fernando, el Padre Emilio, Abel, Rey Arturo, Manuel Villanueva, Pedro Romero, Rafael Eduardo, Miguel Ángel, Fabián, Alder, Tomás Guy, Augusto, Pedro Rivera, el seminarista Ricardo Alfaro y sus compañeros. Por los doctores y por las personas que están así en grave riesgo atendiendo a los del COVID: Ángel Domínguez, Cecilia, Valentín, Víctor, Alelí, Lucrecia, Conchita, Carmelita, Alma, Angélica, Virginia Romero, Rodolfo, Guillermo, Hugo, Jessica, Lolita, Belén, Genoveva. También por nuestros enfermos: Jesús Antonio Velázquez, Carlos Villalba, Alfredo, Carmen Rodríguez, Francisco Torres, Juanita, Pepe Ríos, Conchita, David Díaz y Lupita Díaz Avilés, Erasmo Mejía, Pedro Francisco Parra, Claudia María Ríos, Claudia María Parra, Sor Lucía Contreras, Sonia Filiberto, Salomé, Eloy Jiménez, Yolanda Juárez, René, Leonel, Arturo González, Agustina Villanueva. Por los médicos, las enfermeras y por quienes trabajan en los hospitales. También tenemos recientemente a 4 sacerdotes difuntos: Joel Eugenio López Andrade, José Zabaleta Pichardo, Manuel Vilchis Bernal, de allí de la Santa Veracruz. Hay un padre Tomás de la diócesis de Atlacomulco, que también recientemente murió. Pablo Quintero Beltrán, Rosa Esteves Martínez, ella murió en los Estados Unidos. Santos Pérez García, en su novenario. Felipe Juan García Sánchez, Jessica Chigora García, María del Carmen Hinojosa Esquivel,
Raquel Ortega Granados en el 10º mes, Telésforo Zainos Cortés en el 2º mes, Manuela Soteno Fernández. También pedimos por el cumpleaños de Juan Manuel García. En acción de gracias por la vida de Agustín Lara Carmona. Por los enfermos, Margarita Rivera Ramírez, Lucila Villegas García, Virginia Hernández Alanusa, Héctor Alonso Núñez Telles, Armando Mejía Estrada, Eustolia Urbino López, Guadalupe Plata Díaz, por el eterno descanso de nuestros hermanos y hermanas. Telésforo Zainos, Teresa Molina Villanueva, Guadalupe de Sales Ángeles, Verónica Osorio de Sales, José Alberto Ruiz de los Santos, Rafael Esquivel Arzate, Ángel Esquivel Rodríguez, José de Jesús García Ramírez, María Concepción Avilés Palma, José Carmen Esquivel Gutiérrez, Áurea Asunción Arzate Hernández, Raúl Hernández Guerrero, Dionisia Mancilla Hernández, Mateo Nava García, Eustolia Vidal, el señor Estrada, Jessica Chigora García, Pablo Hernández Sánchez, por las familias también, Romero Villegas, Pérez Díaz, Hernández Alanusa, Hernández Rodríguez, López Núñez, parece que es Loria, Carmona. También por los difuntos Mauro Hernández Alanusa, Jairo Alberto Espinosa Hernández, Gustavo Hernández de León, Jaime Hernández, Santos Pérez García. Por estas intenciones pedimos al Señor, te rogamos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. De pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos, hermanos y hermanas, a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Padre Santo, los dones que te presentamos al venerar la pasión de tus santos mártires, Andrés Dun Lac, vietnamitas, y concédenos que en medio de las adversidades de esta vida permanezcamos siempre fieles a ti y nos convirtamos en ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo, Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Gracias porque nos haces dignos de servirte. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, el Papa Benedicto emérito, con nuestro obispo Francisco Javier, su auxiliar Maximino, Monseñor Felipe, el Cardenal Felipe, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Especialmente te pedimos, Señor, por los sacerdotes enfermos, por el Padre
José Zabaleta, por el Padre Joel Eugenio, el Padre Manuel de la Santa Veracruz y Tomás de la diócesis de Atlacomulco, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Cristo vive, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Cristo vive, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Oremos. Alimentados con el mismo y único pan en la conmemoración de tus santos mártires, te suplicamos, Señor, que permanezcamos unidos en tu amor y alcancemos la recompensa eterna prometida a los que perseveran hasta el fin. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.